Mi nombre es Andrés Rodríguez y hoy les voy a hablar sobre los gobiernos de 1908 hasta la actualidad y voy a explicarles qué son los gobiernos democráticos. Los gobiernos democráticos. Un gobierno democrático es un modelo de administración del Estado que cumple con los requisitos mínimos para ser considerado democracia. Es decir, cuando el poder político es administrado en base al principio de la soberanía de los pueblos. En un gobierno democrático la gente puede decir cómo quiere ser gobernada, dentro de un marco mínimo de garantías que aseguran libertad, igualdad y la justicia. La democracia es un sistema de gobierno sumamente antiguo, cuyas bases asentaron en los griegos durante la época clásica y reapareció en el occidente tras la caída del antiguo régimen y el retorno de la república como modelo de organización de Estado. En la actualidad es el método de gobierno mayoritario en el mundo. Sin embargo, no opera siempre de la misma manera en todos los países y no funciona siempre a la perfección. Las características mínimas de un gobierno democrático son que haya elecciones confiables. Las autoridades políticas, las del poder ejecutivo y legislativo, generalmente son elegidas por el pueblo libremente. Que hay un Estado de Derecho. Esto significa que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Que hay independencia de poderes, que no puede haber una democracia sin poderes públicos independientes que vigilen entre sí y permitan que el debate político se dé de una manera organizada y saludable. Se respetan los derechos humanos universales. Ahora vamos a hablar sobre los gobiernos de 1908 hasta nuestros días. Todo comienza en el primer régimen militar. La Revolución Liberal Restauradora de 1899, organizada por Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez, hizo huir del país a Andrade, que era el presidente del momento, llevando a poder a Castro, quien, sin embargo, ratificó en sus cargos a algunos ministros del derrotado gobierno, desvirtuando el lema principal de su campaña: nuevos hombres, nuevos ideales y nuevos procedimientos. En 1901, la Asamblea Constituyente lo eligió presidente y como segundo vicepresidente a Gómez. Su vicepresidente Gómez perpetró un golpe de Estado en diciembre de ese año, traicionando a Castro y volviéndose presidente desde 1910, cuando el Congreso lo eligió para un término de 4 años, pero decidió permanecer en el poder y solventar la crisis posterior y suspendió las elecciones. Gómez era designado como presidente constitucional por periodos de 7 años establecidos por una nueva constitución, con gobernantes títeres presidiendo por poco tiempo y actuando de fachada a Gómez. Comenzamos con Cipriano Castro, nacido en Táchira, que comenzó su mandato el 22 de octubre de 1899. Terminó su mandato el 19 de diciembre de 1908 y llegó a ser presidente gracias a la Revolución Liberal Restauradora. Segundo tenemos a Juan Vicente Gómez, que proviene de Táchira. Comenzó su mandato el 19 de diciembre de 1908 y terminó su mandato el 1 de agosto de 1913. Su forma o causa de volverse presidente fue gracias al golpe de Estado y fue elegido presidente provisional hasta 1910 y constitucional desde 1910 hasta 1914. El otro presidente siguiente es José Gil Fortol, proveniente del estado Lara. Comenzó a ser presidente desde el 1 de agosto de 1913 y terminó el 19 de abril de 1914. Fue uno de los presidentes encargados designados por Gómez, quien retiene la comandancia de las Fuerzas Armadas. El otro presidente que le sigue es Víctor Marqués Bustillos, proveniente de Portuguesa. Inició su mandato el 19 de abril de 1914 y terminó el mandato el 24 de junio de 1922. Fue electo como el presidente encargado, era presidente constitucional de Juan Vicente Gómez. Juan Vicente Gómez fue reelegido como presidente el 24 de junio de 1922 y terminó su mandato el 30 de mayo de 1929. Juan Bautista Pérez fue el siguiente presidente, proviene de Caracas,
que comenzó su mandato el 30 de mayo de 1929 y terminó el 13 de junio de 1931. Luego renunció. Juan Vicente Gómez fue reelegido presidente el 13 de junio de 1931 y terminó su mandato el 17 de diciembre de 1935. Eleazar López Contreras, proveniente de Táchira, fue elegido presidente el 17 de diciembre de 1935 tras la muerte de Juan Vicente Gómez y acabó su mandato el 30 de junio de 1936. El primer gobierno, ahora viene la segunda parte de los gobiernos, que nos habla del primer gobierno de transición democrática. Al morir Gómez, el 17 de diciembre de 1935, Eleazar López Contreras fue designado encargado de la presidencia de la República hasta el 19 de abril de 1936. Logró sofocar un conato de rebelión propiciado por los familiares de Gómez. Decretó la libertad de los presos políticos, invitando a quienes permanecían en exilio a regresar al país y restableció la libertad de prensa. El 25 de abril del siguiente año fue elegido presidente constitucional de la República por 7 años. Desde 1936, sus discrepancias con el régimen gomecista se hicieron notar en la historia militar de Venezuela. En esta obra, López declaró a propósito los sucesos políticos de 1928 y 1929. Nunca haber sido partidario de las medidas represivas tomadas para sofocar la rebelión de los estudiantes universitarios, la llamada Generación del 28, y expone las razones de la conveniencia de la implementación de reglas para mantener el orden público sin recurrir a la acción militar. Eleazar López Contreras, proveniente de Táchira, que comenzó su mandato luego de las elecciones el 30 de junio de 1936 y acabó su mandato el 5 de mayo de 1941. Luego fue elegido a Isaías Medina Angarita, proveniente de Táchira y proveniente del Partido Democrático Venezolano. Fue elegido presidente el 5 de mayo de 1941 y terminó su presidencia el 18 de octubre de 1945. Ahora viene la época llamada Trienio de Acción Democrática, que es comprendida entre 1945 y 1948. Se refiere al periodo histórico que inaugura la democracia de Venezuela. Representa el fin del gomecismo y el inicio de la Acción Democrática, AD, como primera fuerza política venezolana. Aunque el aparato opresor de la dictadura de Gómez estaba siendo desmontado lentamente por sus sucesores, los también militares y tachirenses, Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, en octubre de 1945, varios oficiales militares de la graduación media y un grupo de militantes de Acción Democrática dieron un golpe de Estado, exitoso, dando inicio al trienio ADECO. Durante este periodo, Venezuela experimentó una apertura democrática sin precedentes, eligiéndose una asamblea constituyente que elaboró la Constitución de Venezuela de 1947 y realizándose las primeras elecciones presidenciales universales, secretas y directas, resultando electo el novelista Rómulo Gallegos. Aquí tenemos a Rómulo Betancourt, proveniente de Miranda, participante del partido político Acción Democrática. Inició su mandato el 18 de octubre de 1945 y terminó su mandato el 17 de febrero de 1948. Fue elegido presidente gracias a la Revolución de Octubre. Y luego fue elegido Rómulo Gallegos, proveniente de Caracas y del partido político Acción Democrática, el 17 de febrero de 1948, ya a las primeras elecciones universales en 1947. Terminó su mandato el 24 de noviembre de 1948. Ahora viene la época del segundo régimen militar. Durante las primeras 8 semanas que duró el gobierno de Gallegos, desde febrero hasta marzo de 1948, crecieron las disputas entre los partidos de derecha y el partido gobernante, Acción Democrática. Ocurrieron intentos de asesinatos y hasta se produjo un distanciamiento parcial del presidente con sectores de su propio partido, quien creía que podía contar con militares que él consideró leales como Delgado Chalbaut,
También se produjo el descontento de otros sectores que habían participado en el golpe de Estado en 1945 y principalmente el malestar de compañías petroleras extranjeras por el comportamiento cada vez más proteccionista del presidente gallego. Presidente Carlos Delgado Charbau, proveniente de Caracas, que comenzó su mandato el 24 de noviembre de 1948 y acabó el mandato el 13 de noviembre de 1950. Él se volvió presidente gracias al golpe de Estado de 1948. El que le sigue fue Germán Suárez Flamerich, proveniente de Caracas. El 13 de noviembre de 1950 comenzó su mandato y acabó el 2 de diciembre de 1952. Se volvió presidente porque lo encargaron detrás del asesinato de Chalbaut. Y luego le sigue Marcos Pérez Jiménez, proveniente de Táchira, que inició su mandato el 2 de diciembre de 1952 y acabó su mandato el 19 de abril de 1953, fue el presidente encargado de la Junta Militar. Ahora viene la época del tercer régimen militar. En las elecciones parlamentarias de 1952 gana la oposición, URD, obteniendo la mayoría de los escaños en las constituyentes. Después que los resultados oficiales se dieron a conocer, la Junta Provisional de Gobierno renunció y entregó el poder a los militares, quienes nombraron a Pérez Jiménez como presidente provisional de Venezuela. La Asamblea Constituyente se reunió el 9 de enero de 1953, donde tanto URD, cuyos líderes fueron conminados al exilio, como COPEI boicotearon. Las disposiciones transitorias establecidas que para el periodo de 1953 a 1958 la Asamblea Constituyente estaría encargada de elegir todos los cargos de la elección universal, directa y discreta, incluyendo al presidente de la República, la Cámara de Diputados, la Cámara del Senado, la Corte Federal, la Corte de Casación, el Controlador de la Nación, el Subcontrolador, el Procurador de la Nación, las Asambleas Legislativas de los Estados, los Consejos Municipales, el Consejo del Distrito Federal, además de los suplentes que fueren necesarios para cada uno de estos cargos. Pérez Jiménez fue ratificado presidente constitucional tras la elección de 1952. Aquí vamos que Marcos Pérez Jiménez, proveniente de Táchira, del partido político Frente Electoral Independiente, inició su mandato el 19 de abril de 1953, acabó el mandato el 23 de enero de 1958 y fue designado tras la disolución de las juntas del gobierno ratificado por la Asamblea Constituyente de 1952. Ahora vamos en la época del segundo gobierno de transición democrática. El 1 de enero de 1958 se produjo el primer intento de rebelión militar contra Pérez Jiménez. El movimiento encabezado por el coronel Hugo Trejo contó con la participación de un buen número de oficiales en la guarnición de Caracas y de Maracay, principalmente de la Fuerza Aérea. Este levantamiento militar fracasó y los principales dirigentes fueron detenidos por el gobierno. Sin embargo, a partir del 1 de enero, la crisis interna de la dictadura se hizo cada día más grave. A mediados de enero, la Junta Patriótica llamó a la huelga general para el día 21. El 21 de enero comienza la huelga de prensa y horas después de esta, la huelga general convocada por la Junta Patriótica, el paro cumplió a cabalidad. Y en muchos sitios de Caracas se produjeron enfrentamientos con las fuerzas del gobierno. El 22 se reúnen altos jefes militares en la Academia Militar para considerar la situación. Sus deliberaciones concluyen formando una junta militar de gobierno que pide la renuncia a Pérez Jiménez. En la noche del día 22, la Marina de Guerra y la guarnición de Caracas se pronunciaron contra la dictadura y Pérez Jiménez, privado de todo apoyo en las Fuerzas Armadas, huyó en la madrugada del 23 de enero desde el aeropuerto de La Carlota rumbo a Santo Domingo. Fue elegido el 23 de enero de 1958, el día en el que Pérez Jiménez escapó, a Wolfgang Larrazábal, proveniente de Sucre y pertenecía al partido político Unión Republicana Democrática. Su mandato finalizó el 14 de noviembre de 1958. Él ganó la presidencia gracias al golpe de Estado en 1958.
y fue el presidente encargado de la Junta Cívico-Militar. Luego fue el presidente Edgar Sanabria, proveniente de Caracas, desde el 14 de noviembre de 1958 hasta el 13 de febrero de 1959. Fue el presidente encargado de la Junta Cívico-Militar también. Ahora vamos en la época del periódico democrático. En 1958 se firma un acuerdo gobernabilidad entre los partidos políticos venezolanos AD, COPEI y URD, firmado el 31 de octubre de 1958 para una vida democrática pocos meses después del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez y antes de las elecciones de diciembre de ese mismo año. Este pacto permitió la estabilización del incipiente sistema democrático representativo que imperó a lo largo de 4 décadas, durante las cuales AD y COPEI fueron los únicos partidos gobernantes de acuerdo con los resultados obtenidos en las elecciones cada 5 años. Sin embargo, el pacto debió interrumpido en 1993 cuando Carlos Andrés Pérez es enjuiciado por corrupción. Igualmente, ese mismo año, Rafael Caldera abandona COPEI para reelegirse resultando electo. Se dejó fuera de este pacto al Partido Comunista de Venezuela, el PCB, una de las principales organizaciones que luchó contra la dictadura general de Marcos Pérez Jiménez. La marginación del PCB del pacto se debió, según algunas opiniones, a la dinámica de la Guerra Fría, el rechazo a ese partido por parte de la Iglesia Católica y de COPEI, así como su dependencia del Partido Comunista Soviético. Tenemos desde el 13 de febrero de 1959 hasta el 13 de marzo de 1964 a Rómulo Betancourt, proveniente de Táchira y del partido político Acción Democrática. Fue electo en 1958. Tenemos a Raúl Leoni, proveniente de Bolívar y del partido político Acción Democrática, desde el 13 de marzo de 1964 hasta el 11 de marzo de 1969. Tenemos a Rafael Caldera, proveniente de Yaracuy y del partido político COPEI, desde el 11 de marzo de 1969 hasta el 12 de marzo de 1974. A Carlos Andrés Pérez, proveniente de Táchira y del partido político Acción Democrática, desde el 12 de marzo de 1974 hasta el 12 de marzo de 1979. A Luis Herrera Campín, proveniente de Portuguesa y del partido político COPEI, desde el 12 de marzo de 1979 hasta el 2 de febrero de 1984. A Jaime Lucinchi, proveniente de Anzoátegui y del partido político Acción Democrática, desde el 2 de febrero de 1984 hasta el 2 de febrero de 1989. Tenemos a Carlos Andrés Pérez, proveniente de Táchira y del partido político Acción Democrática, desde el 2 de febrero de 1989 hasta el 21 de mayo de 1993. A Octavio Lepac, de Anzoátegui, proveniente de Acción Democrática como partido político, desde el 21 de mayo de 1993 hasta el 5 de junio de 1993. Este fue el presidente del Congreso encargado del Poder Ejecutivo tras el enjuiciamiento a Carlos Andrés Pérez. Luego tenemos a Ramón José Velázquez, proveniente de Táchira y del partido político Acción Democrática, desde el 5 de junio de 1993 hasta el 2 de febrero de 1994. Es el presidente encargado designado por el Congreso de la República hasta el 2 de febrero de 1994. Luego fue elegido Rafael Caldera, proveniente de Yaracuy, y sacó su propio partido político llamado Convergencia Nacional. Desde el 2 de febrero de 1994 hasta el 2 de febrero de 1999. Luego fue electo Hugo Rafael Chávez Frías, proveniente de Barinas, y con el partido político Movimiento Quinta República, desde el 2 de febrero de 1999 hasta el 15 de diciembre de 1999. Ahora vamos por la otra época de los gobiernos en la República Bolivariana de Venezuela, que comenzó desde 1999. Hugo Chávez fue líder del golpe de Estado de febrero de 1992, quien intentó derrocar al presidente en ese entonces, Carlos Andrés Pérez. El golpe falló y Chávez junto a las tropas insurgentes fue encarcelado. En 1994
Chávez fue liberado e indultado por el presidente Rafael Caldera y se convirtió en un líder opositor a pesar de sus acuerdos con el gobierno. En 1997, Hugo Chávez y la mayoría de los perpetradores del golpe de 1992 fundaron el movimiento Quinta República como plataforma política para impulsar una asamblea constituyente. En noviembre de 1998 se realizan las elecciones parlamentarias donde el MBR, Movimiento Quinta República, no logra la mayoría. En 1998 los partidos del Pacto de Punto Fijo apoyan a Enrique Salas Romer. Sin embargo, Hugo Chávez resulta elegido con el 56% de los votos. En 2002, Chávez es derrocado durante 2 días por Pedro Carmona Estanga, apoyado por la Fuerza Armada. Chávez fue reelegido en las elecciones de 2006 y 2012 y falleció poco después de asumir su tercer periodo constitucional, y Nicolás Maduro es quien asume el poder y en 2013 es elegido tras unas polémicas elecciones que, según el candidato presidencial Enrique Capriles, fueron fraudulentas. En 2008 fue reelecto para el periodo de 2019-2025, en unas elecciones marcadas por abstención por falta de condiciones y parcialidad del ente rector electoral. Asimismo, el Parlamento venezolano. Más de una decena de países de Latinoamérica, la Unión Europea y sus 28 países miembros, la Organización de Estados Americanos y otras naciones no aceptaron el resultado de las elecciones, a las que calificaron de fraudulentas. Acá tenemos a Hugo Chávez, desde el 16 de diciembre de 1999 hasta el 11 de abril de 2002, que esta era la continuación del mandato anterior tras la promulgación de la Constitución de Venezuela de 1999. Luego tenemos a Pedro Carmona desde el 11 de abril de 2002 hasta el 13 de abril de 2002, porque dio su golpe de estado, pero solo duró 2 días. Luego tenemos a Diosdado Cabello de Monagas, que pertenecía al movimiento Quinta República desde el 13 de abril de 2002 hasta el 14 de abril de 2002, que fue juramentado como presidente encargado constitucional. Luego tenemos a Chávez de nuevo desde el 14 de abril de 2002 hasta el 10 de enero de 2007. Fue restituido como presidente constitucional. Ahora tenemos a Chávez, pero tiene otro partido político llamado Partido Socialista Unido de Venezuela, o PSUV, desde el 10 de enero de 2007 hasta el 5 de marzo de 2013. Ganó 2 elecciones, las elecciones de 2006 y las elecciones de 2012. Luego llevamos a Nicolás Maduro, proveniente de Caracas, que pertenece al PSUV, desde el 5 de marzo de 2013 hasta el 10 de enero de 2019. Y él asumió la presidencia después de la muerte de Chávez y ganó las elecciones de 2018, aunque fueron fraudulentas. Gracias por su atención, espero les haya gustado.